¿Qué causa la persona a lo que se llama ser cortado o que crea una barrera? Es que simplemente ahora su vitalidad está siendo recibida a través de las clipot impuras. Es como si se desconectara la fuente, vamos a decir así, del lado que debe ser y se conecta en otro enchufe. ¿Ya? Entonces sigue la persona existiendo, sigue la persona viviendo, pero está conectado de una manera que no debe ser. Y esto conectado es entre comillas, porque recuerden que no existe esto literalmente con el creador. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Dice el Higuere de Teshuvah del Tania, explica en el momento que la persona peca, en que el judío peca también, se desconecta del lado de la Kedushá y se conecta del lado de la Klipa. ¿Ya? Sigue recibiendo la vitalidad, sigue Hashem dándole vida, sigue Hashem manteniéndolo, pero cambió el conducto, entre comillas, por el cual Hashem manda esa vitalidad. Por eso dice aquí, el profeta Isaías 59:2 dice, porque sus iniquidades los han separado de Dios. Entonces, ¿qué causa el pecado? Una separación, entre comillas, porque no es total. Como dije, si fuera una separación total, la persona o dejaría de vivir o peor aún dejaría de existir, porque incluso las piedras, como ya vimos en Portal de la Unicidad, las piedras existen y según la Kabbalah eso es tener vida, porque la vida es existencia. Entonces, en el momento que la persona peca, se separa, crea una barrera, como dice aquí, se separa del creador, entre comillas. Quiere decir eso que se conecta o recibe la vitalidad por el conducto que no debería, que no es el adecuado, que no es el que Hashem dispuso para que él reciba su vitalidad o se conecte del lado de la santidad. El rabino Rab Haim Friedlander, en su libro Moadim, volumen 1, escribe, cuando una persona transgrede, impurifica su alma. Esta impureza interfiere y lo separa de Dios. Todo el tiempo que esa impureza está presente, la persona está alejada de Dios. Hay que entender aquí el tema impureza, porque hay una persona que me hablaba en estos días también, me llamó, me dijo precisamente que se arrepentía de unos pecados, de unas cosas que había hecho y que quería purificarse. Entonces, esto no se entiende como la tumá de otras cosas, la impureza de otras cosas. Por ejemplo, el tema de impurezas es un tema bastante extenso, bastante profundo y de mucho detalle. Pero aquí estamos hablando de como, es como figurativo, como que la persona causa una mancha, como que trae un problema a su alma. Pero no es que tenga una impureza, como por ejemplo en el caso de las mujeres judías con el tema de nidá, que son una impureza en un tema espiritual, no es un tema físico. También acá se habla de impureza, entre comillas, para hacer alusión a que trae un problema al alma. Cuando la persona transgrede, impurifica su alma. Esa impureza interfiere y lo separa de Dios. Todo el tiempo que esa impureza está presente, la persona está alejada de Dios. El pedido que decimos nosotros en el Shema, perdón, en la Midá, que eso está en el rezo que hacemos los judíos, no está, el no judío no debería hacer la Amidá o la que llaman la Shemonezre, ¿ya? Entonces, dentro de dentro de ese rezo, dentro de esa tefilá, nosotros tenemos una bendición que es pidiendo por el perdón. Entonces, el pedido que decimos en esa edición de perdónanos, en esta, es esencialmente un pedido para que sean sacadas las barreras entre nosotros y Hashem. Entonces, hay barreras, ¿ya? Esas barreras, cómo se sacan? Con la Teshuvah. Y eso es lo que vamos a ver. Y segundo, hay otras cosas que son a veces más graves, que crean un problema que ni siquiera la Teshuvah lo limpia, pero la Teshuvah sí tiene un efecto. Tiene un efecto y es que Hashem detiene a veces digamos, el juicio que venía para la vida de la persona hasta Yom Kippur. En Yom Kippur, el mismo día de Yom Kippur, Hashem se encarga de limpiar ese pecado, ¿ya? Y hay otras cosas, por ejemplo, el Rambam explica también de que hay un pecado que sí no se limpia de ninguna otra forma, sino que la persona debe pagar con su vida, literalmente.
Y ese es el pecado más grave que hay dentro de los niveles de pecados, incluso más grave que el caret, y es el pecado de Hilul Hashem, de profanar el nombre de Hashem. Está dicho ahí que ese pecado, la persona, no basta su teshuvá, no basta los sufrimientos que vengan para limpiarlo, tiene que morir. Así establece. En cambio, afortunadamente creo que ninguna persona se atrevería a hacer eso, o sea, ninguno de los que están presentes, pero los otros pecados que se cometen tienen una consecuencia. La consecuencia es que el sufrimiento ayuda a limpiar el pecado, ¿ya? Entonces la persona dirá, pero bueno, pero si Hashem me perdona, ¿para qué me manda sufrimientos? Bueno, porque es que lo que causa, lo que hace Hashem cuando recibe la teshuvá de la persona es precisamente detener ese juicio que venía sobre la persona, ya sea de muerte o otras cosas, pero los sufrimientos ayudan a limpiar ese pecado. O sea, sí o sí se necesita sufrimientos de diferente índole. Aún así, nosotros siempre clamamos a la misericordia de Hashem, y por eso en Yom Kippur, en todos los rezos que hacemos, los judíos que tenemos bastantes rezos que hacer en Yom Kippur, siempre repetimos y repetimos, y límpianos y no a través de sufrimientos. O sea, aún así, vean que aún así, cuando estamos hablando de Hashem, que creó todo y creó todas estas reglas del mundo y que creó todo esto que existe, aún así nosotros le pedimos a Él, por favor, que no sea a través de sufrimientos. Es decir, perdónanos y ayúdanos a limpiar este pecado, a los pecados que hemos cometido, y hay toda una lista grande que se dice en Yom Kippur, de las cosas que posiblemente hicimos o no hicimos, o que de pronto, según la Kabbalah, hicimos en una vida pasada. Por eso siempre hablamos, cuando hacemos el bidú y decimos, pero no porque robé. Una persona dice, sí, pero yo no robé, nunca en mi vida he robado. Bueno, pero la Kabbalah explica que puede ser que en vidas pasadas sí lo hiciste, y por eso estás pidiendo perdón también en esta vida. Entonces, lo que dice aquí es que la plegaria, la persona causa un problema, digamos, en su alma, y en la plegaria que decimos los judíos, y que también en los judíos puede pedir, obviamente, por misericordia, porque Hashem le perdone, debe pedir más bien, no puede, no, debe pedir, porque eso es parte de la Teshuvah, es esencialmente un pedido para que sean sacadas esas barreras que se crearon con el pecado. Entonces aquí, cada misbah acerca a la persona a Dios. La palabra misbah tiene la raíz de la palabra sebat, o sea, una pinza, un instrumento que une dos entidades. En cambio, la transgresión, el het, el pecado, distancia a la persona de Dios. El principal aspecto del pecado que es tan terrible es que provoca que la persona se aleje de Hashem. Por ello, el objetivo fundamental de la Teshuvah es eso, retornar y recuperar la cercanía con Dios. O sea, ¿qué hizo el pecado? Nos alejó, ya nos alejó. Por eso que la persona experimenta a veces como esa tristeza. Esa tristeza puede ser buena cuando se mira precisamente con ojos de Teshuvah, pero es tristeza cuando la persona dice, ¿qué hice? Y se mantiene ahí en el que hice, pero no toma una decisión de cambiar. Esa tristeza no es buena.